Hola, ¿cómo estás? En este nuevo tutorial vamos a ver cómo realizar la unificación de varios archivos CSV utilizando Python con un Jupyter Notebook y utilizando Power Query. Al final de este video vamos a tener una breve discusión respecto a cuál de estos dos métodos es el mejor, por así decirlo, o en qué casos tú los puedes aplicar. Vamos a empezar por a realizarlo dentro de Python en un Jupyter Notebook. Para eso, bueno, yo ya tengo iniciado mi Jupyter y voy a crear un nuevo archivo. Este nuevo archivo lo voy a llamar unificar. Las librerías que vamos a utilizar va a ser pandas. Voy a utilizar host, que es una librería para controlar el sistema operativo. Y voy a importar re, que me permite utilizar expresiones regulares. Ahora, yo tengo definido un directorio donde ya están los archivos listos para ser unificados. Para poder saber en qué directorio te encuentras en este momento, vamos a utilizar un magic command de Jupyter, utilizando el símbolo de numeral y las siglas pwd. Si has utilizado la consola anteriormente, te sonará muy familiar. Esto me dice cuál es el directorio en el que estoy actualmente. Entonces, yo tengo todos los archivos con los que vamos a realizar este tutorial dentro de este directorio. Lo voy a definir dentro de una variable que la voy a llamar path. Podría simplemente dirigirme con el comando cd hasta llegar a este directorio, pero justamente por eso importamos la librería de os, que nos va a permitir navegar entre subdirectorios y ubicarnos dentro de la carpeta específica sin la necesidad de estar haciendo demasiados movimientos mediante la notación de // Lo único que tengo que hacer es os.childir o chdir, y aquí le voy a pasar la dirección de directorio donde en este momento tengo mis archivos. Si nuevamente ejecuto el comando pwd, vas a ver que me ubico dentro de la carpeta donde tengo los archivos que voy a utilizar. Ahora voy a listar esos archivos. Para poderlos listar de igual manera voy a utilizar host y voy a utilizar el comando listdirt. Listdirt no recibe, en este momento no va a recibir ningún argumento, ya que estoy accediendo directamente dónde está la carpeta y dónde están los archivos. Si le doy enter, ya tengo un listado de todos los archivos que requiero. Ahora, tengo un problema aquí. Solo necesito los archivos CSV o con terminación CSV, pero aquí tengo archivos de Excel y un archivo Python. Para poder hacer ese filtrado, pues justamente que importamos la librería de expresiones regulares. Entonces voy a definir esto como una variable que se va a llamar archivos. Y mediante la notación de list comprehension voy a poder realizar justamente el filtrado de los archivos que necesito. Entonces voy a declarar x for x in. Recuerda que osListDirt me está devolviendo un listado de todo esto. Entonces puedo iterar sobre esa lista para poder ir encontrando los archivos que necesito. Aquí adicional voy a definir una condición. Y aquí voy a utilizar la librería de re, que me permite utilizar expresiones regulares para poder hacer un filtrado por coincidencia de texto. En este caso voy a utilizar el método search. Y el método search va a recibir primero la expresión regular que voy a evaluar. Quiero decirle o quiero filtrar los archivos que tienen una terminación .csv. Entonces voy a escribir .csv y adicional le voy a incluir un símbolo de dólares al final para poderle decir específicamente que quiero los que terminen con estas siglas o con esta terminación. Adicional va a recibir el parámetro del texto de cada lista, es decir, cada uno de estos elementos, y los va a iterar. Si devuelvo nuevamente mi lista de archivos, vas a ver que solo contiene los archivos con extensión CSV. Y listo, eso es todo lo que necesitaba en este momento. Ahora voy a empezar a hacer la unificación. Ahora, si has trabajado en pandas anteriormente,
para poder definir un data frame, en este caso utilizaríamos pd.readcsv, ya que se tratan de archivos CSV. Lo que debería hacer es pasarle uno de los archivos. En este caso voy a escoger uno de abril y voy a ver su contenido. Ups. Cada uno de los archivos entonces con la terminación CSV tienen esta estructura parecida. Entonces necesito iterar nuevamente y que cada uno de estos valores que tengo en el listado que definí con osListDirt los voy a pasar a esta función de readcsv y los voy a concatenar. Entonces para eso, en vez de tener un data frame con un archivo ya abierto, simplemente lo voy a definir como un data frame vacío. Y lo siguiente que voy a hacer es iterar en cada uno de estos archivos. Voy a abrirlos mediante el comando pd.readcsv y voy a realizar una concatenación dentro de este data frame vacío. Es algo muy sencillo, simplemente voy a definir un for i. En este caso lo que quiero pasarle es cada uno de los archivos. Y voy a decirle entonces que archivo va a ser igual a cada uno de los CSVs que tengo dentro de la lista. Los voy a ir abriendo y a su vez los voy a ir concatenando dentro del data frame vacío que definimos. pd.concat. Lo primero que le voy a pasar es una lista que va a tener mis argumentos y necesita el archivo, que en este caso es lo que definimos acá arriba, y voy a necesitar ir poblando el data frame que definí. Damos clic en Enter y nuevamente podemos inspeccionar nuestro data frame. Vemos que todo ha salido bien. Para poder comprobar que se realizó la unificación, voy a utilizar un df.shape que me dice la extensión del archivo. Entonces tengo 186.850 filas. Vamos a hacer ahora exactamente este mismo proceso, pero lo vamos a hacer en Excel. Ahora vamos a realizar exactamente el mismo proceso en Excel y para ello vamos a dirigirnos dentro del Excel a la pestaña de datos. En la pestaña de datos, en la sección obtener y transformar datos, vamos a tener las opciones de Power Query. Si tú estás trabajando en una versión de Office inferior a la de 2016, vas a tener que realizar la instalación de Power Query googleando Power Query y vas a encontrarla fácilmente en los complementos de Microsoft. En este caso estamos utilizando una versión de Office 365, me parece que es la versión 16. Y acá vamos a tener ya todo lo que es la interfaz de Power Query de manera nativa. Entonces vamos a dirigirnos a obtener datos desde un archivo y vamos a seleccionar desde una carpeta. Acá voy a seleccionar la carpeta donde tengo todos los archivos CSV enlistados. En este caso estoy directamente ya dentro del directorio. Le voy a dar clic en abrir. Y vas a ver que se despliega estas opciones de ventana donde me enumera cada uno de los archivos que tengo referenciados dentro de ese directorio. Le voy a dar clic en transformar. Y algo parecido que en Python, voy a utilizar solo los archivos con terminación CSV, salvo que aquí simplemente voy a hacer clic aquí en extensión y voy a dejarle el check en CSV. Una vez que ya realicé eso, puedo quitar el resto de columnas que no me sirven, ya que solo voy a utilizar este contenido como que se denomina binario. Y voy a quitar otras columnas. Ahora, como estoy seguro de que solo son los CSVs los que requiero, pues simplemente ya le puedo hacer clic en estas flechitas que tú les ves acá. Que lo que va a hacer es definirme una función parecida, bueno, no parecida, pero con las similares características que en Python. Entonces me va a tomar todos esos archivos y los va a anexar uno debajo de otro y me va a generar una tabla con todos los archivos unificados. Como ves, acá están los pasos que se me generan.
En esta versión ya te da la posibilidad de verificar los errores que se están generando en cada una de las columnas. Entonces, si ves estas linitas rojas que aparecen por acá, es porque el formato no coincide con el formato que el Excel o el Power Query le asignó de manera automática. Es mejor, o en mi caso, para mi trabajo, es mejor retirar este paso y luego uno mismo definir qué tipo de dato es, ya que si bien es una gran ayuda aparentemente de que te defina el tipo de datos de manera automática, pero suele dar problemas en ciertas ocasiones. Una vez que ya realizaste este paso, lo siguiente es cerrar y cargar el archivo. Y simplemente ya lo puedes cargar como una tabla. Yo lo voy a crear en una hoja nueva. Y vas a ver que la cantidad de filas que me va a generar o que me acaba de generar van a coincidir con la cantidad de filas que igualmente en Python logré. Entonces estoy aquí en Python y puedes ver que coincide la cantidad de filas que estoy teniendo. Este es uno de los casos con los que te puedes enfrentar. El siguiente caso, en cambio, viene dado por la cantidad de hojas que puedes tener dentro de un archivo Excel. Entonces aquí vamos a unificar varias hojas de un mismo archivo. Uno de los casos que también te puedes topar es en el hecho de que tienes un archivo que se conforma de varias hojas, como el que estamos viendo en este momento. Entonces necesitamos realizar la unificación de este archivo. Lo vamos de igual manera a realizar primero con Python y luego lo vamos a realizar con el Power Query en Excel. Entonces lo primero que vamos a hacer es listar nuestro directorio y vamos a verificar cuál es el archivo que tenemos. En este caso es este Excel con una extensión XLSX. Lo voy a leer para poder verificar el contenido con la función pd.readExcel. Pasamos el nombrecito y puedo inspeccionar el contenido de este archivo. Ahora, con esta función yo le puedo especificar cuál hoja quiero que me realice la lectura. En este caso, por defecto, me está trayendo la hoja entre comillas dobles o comillas simples, sería lo mismo. Por defecto me trae la hoja número 1, que correspondería al índice 0. Si lo ves, este código no cambia. Pero este libro se compone de varias hojas. Entonces puedo seguirle pasando hasta el número de hojas que tenga. Pero es mucho más sencillo leer todas las hojas de este libro simplemente utilizando, no pasándole el argumento, sino que dejándole en none. Entonces, si le paso con none, en este momento me acaba de crear un listado de varios diccionarios. Entonces, si yo intento aplicar el método hit, obviamente me va a devolver un error. Pero yo lo puedo visualizar simplemente con data. Entonces, si lo ves, voy a tener el sheet, el índice del contenido de esta hoja y la información de la hoja. Y debajo voy a encontrar la siguiente hoja que compone este libro. Así sucesivamente hasta el número de hojas que tenga. Pero trabajar de esta manera resulta un poco incómodo, ya que lo que estás teniendo es un diccionario dentro del cual está el contenido de cada uno de los libros. Para poder solucionar esto, tenemos que concatenar cada uno de estos diccionarios de manera vertical, de tal forma que nos va a quedar una tabla bien estructurada. Para poder realizar eso, vamos a declarar igual data, lo vamos a sobreescribir y voy a utilizar el método concat. El método concat entonces me va a recibir el data que tiene todos estos diccionarios y los va a unificar uno por uno. Pero me queda el problema del índice que tengo de este lado de acá. Entonces yo no quiero que ese índice se me genere. Entonces tengo que declarar un argumento adicional de concat para que el índice se pueda retirar y solo me unifique los datos que yo requiero. Ese argumento se llama ignore index y lo vamos a mandar como true. Entonces si procedo a verificar mi data,
ya voy a tener una tabla estructurada, que es justamente lo que necesitaba. Entonces así sencillo lo podemos unificar todo este libro. Ahora vamos a hacer el mismo proceso en Excel utilizando Power Query. Ya estamos en nuestro libro de Excel y lo que vamos a proceder a hacer es unificar exactamente igual que en Python nuestros archivos. En este caso un archivo Excel que contiene varias hojas. Entonces lo voy a hacer igual desde datos, obtener y transformar datos, obtener desde un archivo y desde una carpeta. Voy a seleccionar la carpeta donde están contenidos todos mis archivos, que en este caso es archivos unificar. Abrir. Me despliega nuevamente todos los archivos que veíamos en el punto anterior. Voy a darle a transformar datos. Y aquí me voy a quedar en esta ocasión con la extensión XLSX, que es el archivo Excel que contiene las distintas hojas que quiero unificar. Como ves, tengo igual un binario que representa a este objeto que va a ser el libro Excel. Voy a proceder a retirar el resto de datos que no me sirven. Y aquí voy a leer este binario, lo voy a hacer con una función que se llama excel.workbook. Esta función recibe un binario, es decir, este contenido que está en formato binario. Simplemente le doy doble clic en la columna que quiero agregar, cierro el paréntesis y aceptar. Aquí dentro de la tabla entonces tengo todas las hojas que contiene este libro Excel. Necesito cada una de esas hojas, las voy a desplegar y acá están. Entonces puedes ir haciendo una previsualización de la información en esta columna data que contiene los objetos de tabla. Entonces no hace falta que los archivos tengan una tabla formal de Excel declarada, sino que es una hoja y simplemente me va a leer el rango donde están esos datos. Entonces la columna que necesito desplegar va a ser justamente donde están contenidas cada una de mis tablas. Doy clic en las flechitas y nuevamente debería quitar esto porque me va a traer el nombre de la tabla y es un poco cansado cambiar los nombres uno por uno, así que siempre procedemos a quitar este check de acá. Como ves, ya tengo todos los datos unificados y lo que está haciendo es unificar cada una de las hojas con los títulos en cada una de las apariciones. Lo que puedo hacer simplemente es ya promover los títulos. Esa es la primera fila y ya tengo los títulos declarados. Pero aquí me queda un problema y es que como las hojas se están uniendo una debajo de otra, voy a tener estos títulos repetidos en alguna parte. Y cuando empiece a hacer las transformaciones de los datos, es decir, a ponerles el formato que corresponde, me va a generar un problema de formato. Entonces podemos simplemente por acá inspeccionar un poco la columna y ves que aquí aparece justamente el título de esta columna y esta ya no la requiero. Entonces lo único que hago es quitar el check, aceptar y los datos se van a quedar ya de la forma o la estructura con la que necesito. Los voy a cargar como tabla en la hoja de cálculo existente y ya tengo acá todos los datos. Que es exactamente lo que logramos hacer en Python. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? Python es una herramienta muy útil y muy poderosa en el momento en el que estoy tratando, por ejemplo, de hacer un poblado de una base de datos. En mi caso, yo hago un proceso mensual en el que me entregan cierta cantidad de datos y yo las cargo dentro de PostgreSQL, que es un manejador de base de datos. Pero no hago esa unificación mediante Excel, la hago mediante Python. Entonces Python ya me permite hacer una exportación en un archivo CSV o en un archivo Hadoop o en la extensión que tú requieras. Algo que por ejemplo en Power Query no puedo hacer. Por ejemplo, podría tener esta tabla que tiene 299 columnas, sería muy sencillo, o sea, simplemente le harías guardar como y extenderías el formato a un CSV. Pero el problema es que los datos que yo recibo superan los 2 millones de tuplas. Eso significa que ya no lo puedo hacer dentro de Excel. Y no los voy a empezar a unificar uno por uno, eso sería demasiado tedioso y demasiado tiempo. Entonces lo que hacemos cuando ya estamos manejando ese tipo de escenario es hacer las unificaciones mediante Python, como las realizamos, y
poder manejar la base de datos desde el mismo programa que defines en Python te facilita mucho la vida. Entonces, en mi flujo de información, yo unifico todos los datos que me pasan, superan los 2 millones de tuplas y automáticamente se me cargan dentro de la base de datos con el uso de la terminal. Y de esa manera ahorro muchísimo tiempo haciendo este tipo de unificaciones. Ahora, si tu escenario es netamente de datos cortos, se puede decir. ¿A qué me refiero con datos cortos? Que no superen tal vez las 200.000 líneas por mes. Podrías fácilmente hacer estas integraciones dentro de Power Query y consumirlas dentro de tus reportes. Sería igualmente muy sencillo. Pero cuando ya son datos demasiado masivos como los que te comento, pues Python es una alternativa muy buena para que unifiques, limpies esa información y la cargues dentro de tu manejador de base de datos o dentro de tal vez alguna herramienta de manejo de información que tengas. Eso sería todo dentro de este video. Te invito a que te suscribas a mi canal. Estaremos tratando temas parecidos en el futuro. Y espero que te sea de utilidad de igual manera. Muchas gracias.